Por medio de la presente guía voy a explicar cuáles son los pasos que se deben seguir para crear un examen. Lo primero que debemos hacer es dar clic sobre el botón examen que se encuentra en la lista de herramientas del lado izquierdo, y al hacer clic se va a descargar esta pantalla. En la parte superior vamos a ver una serie de botones, y el primero que vamos a utilizar es el botón crear. Una vez que damos clic en crear, vamos a ver una pantalla donde se nos van a pedir los datos principales del examen, como el título, que en este caso yo ya tengo un examen en Word, así que solamente lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ok, aquí tengo el título. Después voy a ver dos botones en color rojo, uno se llama portada y el otro se llama anexo. Son información adicional que no es obligatoria, y solamente voy a utilizar el botón portada. Voy a adjuntar una imagen representativa del examen, solamente por estética. Ok, después voy a seleccionar cuáles son el nivel, que en este caso es primaria superior, a qué primaria inferior voy a manejar y a qué grupos va dirigido, en este caso segundo de primaria, y estoy trabajando con la materia de español. Estos datos, las materias van a aparecer distintas en cada maestro. Ok, en la parte inferior voy a ver un cuadro con los temas. Los temas son palabras que sirven para clasificar cada examen. Es decir, yo voy a hacer un examen en este momento en aula, y ese examen va a quedar guardado y lo voy a poder reutilizar en ocasiones futuras, para salvar algunas de las preguntas que ya he trabajado. Ok, sí, yo aquí he trabajado algunos temas distintos, pero si no existe el tema que yo quiero trabajar, bueno, entonces voy a ir a la parte inferior y voy a hacer clic sobre temas nuevos. Aquí voy a escribir las palabras que definen ese tema, y se van a guardar automáticamente. Sin embargo, bueno, voy a hacer un examen relacionado a los verbos, puesto que este tema ya lo he trabajado, ya lo tengo guardado. Aquí lo voy a palomear. Ok, en las instrucciones voy a capturar qué es lo que deben hacer los alumnos. Ok. Después voy a ver que él me pregunta si deseo compartir este examen con profesores de este colegio. Por default se selecciona no. Si yo le cambio y le pongo que sí, eso significa que los reactivos que integran este examen van a guardarse en un banco de preguntas que van a ser visibles para otros maestros. Y la ventaja de hacer eso es que si otros maestros van a impartir la misma clase, podemos intercambiarnos reactivos para nuestros exámenes. En este caso voy a dejar que no. Y finalmente, en la parte inferior derecha está el botón rojo que se llama registrar examen. Al dar clic sobre este botón se va a guardar ya el examen en sí, con los datos generales. Ahora vamos a adjuntar las preguntas. Para hacer eso voy a hacer clic sobre el botón en forma de cruz, que es un más, que se llama agregar preguntas, que está del lado derecho de la pantalla. Ok, en la parte inferior aparecerá una barra con los distintos tipos de pregunta que puedo elegir. Voy a crear una pregunta para cada tipo para ejemplificar cómo funciona cada una. El primero es la pregunta de opciones. Una pregunta de opción múltiple es una pregunta con varias opciones donde solamente una respuesta es correcta. Aquí vemos cuál es el verbo que se realiza en nuestra ilustración. Aquí tengo la pregunta. Ahora voy a agregar una imagen.
a esta pregunta. ¿Cómo lo hago? En la parte inferior de la pregunta aparece un botón rojo que se llama imagen. Al dar clic voy a poder adjuntar la imagen. Enseguida voy a seleccionar cuál es el número de opciones o respuestas. En este caso son 3. Aquí tengo las respuestas posibles y las voy a copiar y pegar. La respuesta correcta es la opción C. Es importante mencionar que a las respuestas también se les puede adjuntar una imagen. Del lado derecho de cada respuesta hay un botón llamado imagen también, donde voy a poder hacer clic y seleccionar la imagen que va a tener cada respuesta. En la parte inferior hay 3 preguntas. Me preguntan si deseo compartir con el colegio. Esto significa, como lo mencioné anteriormente, que la pregunta va a ser guardada también en una base de datos que va a ser compartida con los demás maestros del colegio. O puede ser guardada en el banco de preguntas del ISIF. Por default se selecciona no. Sin embargo, si el maestro considera, puede cambiar esta opción y compartirlas con quien lo desee. Finalmente, me preguntan la dificultad de la pregunta. En este caso la voy a dejar como básica. En la parte inferior está el botón guardar pregunta. Al dar clic sobre este botón se va a adjuntar la pregunta que ya trabajé. En cualquier momento durante el que esté trabajando sobre el examen voy a poder visualizar un previo de cómo va quedando. Si regreso a la parte superior del lado derecho hay un botón con una forma de ojo que se llama vista previa. Al hacer clic sobre este botón voy a ver un previo de cómo está mi examen. Una vez que he visto, aquí mismo en la parte superior derecha está el botón regresar y puedo seguir trabajando en las preguntas. El siguiente tipo de pregunta es opción múltiple. Una pregunta de opción múltiple es una pregunta que puede tener 2 o más respuestas válidas. En este caso tengo una pregunta con 2 respuestas válidas. También requiere una imagen, aquí la tengo guardada, y tendré 4 opciones como respuesta. Las respuestas correctas son la B y la C. No va a contener imágenes las respuestas y los datos de la parte inferior los dejaré igual. Por lo que voy a guardar esta pregunta. Ahora voy a ver una pregunta tipo ensayo. Frecuentemente estas preguntas se trabajan previo al examen, al día del examen. Los maestros solicitan que el alumno realice un ensayo sobre algún tema que se trabajó en clase y lo solicitan, lo entreguen el día del examen. Lo adjuntan los alumnos por este medio y se hace llegar al maestro de forma electrónica. Sin embargo, si el maestro lo requiere, puede ser que el ensayo sea redactado durante el tiempo del examen. Ok, entonces yo tengo una pregunta donde le pido al alumno que adjunte el examen que ya ha realizado anteriormente. Es importante mencionar que en la parte de abajo también puedo cambiar la ponderación de las preguntas. Es decir, esta pregunta puede valer más puntos. Yo le voy a dar una cantidad de 5 puntos. Por default siempre voy a tener que las preguntas valen un punto, pero en este caso esta pregunta tiene un valor mayor.
Solamente voy a cambiar la dificultad, de básica a alta. Guardo la pregunta y enseguida voy a trabajar con una pregunta de lectura. Las preguntas de lectura son preguntas donde a los alumnos se les muestra una lectura que deben leer y contestar una serie de preguntas sobre esa lectura. Ok, aquí tengo. La lectura ya la tengo trabajada, ya la tengo seleccionada y solamente la voy a adjuntar. Aquí está la lectura y le pido que lea con atención lo que se te adjunta y conteste las preguntas sobre la lectura. En la parte inferior voy a poder agregar preguntas de opción múltiple o de selección múltiple para esta pregunta. Es decir, es una pregunta que tiene subpreguntas. Voy a seleccionar una pregunta, dos preguntas de opción múltiple con 3 respuestas posibles. Y la respuesta correcta es la tercera. Una vez que tengo la pregunta, puedo cambiar abajo los datos y si no es así, aquí en este botón color gris se llama agregar pregunta a lectura. Voy a hacer clic. Tengo la primera pregunta. Enseguida voy a hacer la segunda pregunta. Y seleccionaré la respuesta correcta, que es la B, y agregaré la pregunta. En este caso solamente voy a trabajar con 2 preguntas, pero el maestro puede agregar todas las preguntas que requiera. Una vez que ya tengo esto, como lo planeé, en la parte inferior debo hacer clic sobre el botón rojo que se llama guardar pregunta. ¿Ok? Enseguida voy a trabajar con una pregunta de columnas. Son 6 preguntas las que voy a trabajar. Del lado izquierdo voy a capturar las preguntas y del lado derecho voy a capturar las respuestas. Ok, enseguida voy a indicar cuál es la respuesta correcta enfrente de cada pregunta. Yo ya las tengo aquí. La correcta es la pregunta F y después es la D
la B, la E, la E, la C y la A. Son 6 preguntas y esta pregunta, en este caso, a mi criterio, tiene un valor mayor. Una vez que tengo los datos correctos sobre esta pregunta de columnas, voy a hacer clic sobre el botón guardar pregunta. Finalmente tengo una pregunta abierta. Y aquí les pregunto a los alumnos que escriban un concepto. Una vez que tengo la pregunta, voy a hacer clic sobre el botón guardar. Es importante mencionar que la pregunta abierta es donde el alumno va a poder capturar su respuesta y yo la voy a revisar posteriormente. Ahora voy a ver cómo queda mi examen. Voy a hacer clic sobre el botón vista previa. En la parte superior tengo los datos, después tengo la pregunta de opción múltiple, la segunda es la pregunta de selección múltiple, la tercera es la pregunta ensayo, después una pregunta de lectura. Aquí mismo puedo revisar la lectura, si le doy clic la voy a descargar. Después voy a ver la pregunta de columnas y finalmente la pregunta abierta. Ok, tengo todo correcto. Regreso. Ahora, tengo el examen. Todo este tiempo el examen es visible solamente para el maestro. Los alumnos al momento no pueden ver nada de lo que yo haya trabajado hasta este momento. ¿Qué es lo que sigue? El siguiente paso es asignar el examen. ¿Qué es asignar el examen? Asignar el examen es indicar en qué día y en qué hora van a presentar los alumnos este test. Para eso voy a hacer clic sobre el botón que tiene una forma de hoja con una flecha que señala hacia la derecha. Si paso el mouse por encima se llama asignar examen. Ok, ahora voy a indicar qué materia, la materia de español, a qué grados. En este caso voy a seleccionar los grados que al momento tengo asignados. Si deseo seleccionar sexto A o sexto B, aquí lo voy a hacer. Y si deseo que la asignación sea individual o no. Si lo dejo en no, este examen lo van a poder presentar todo el grupo. Pero si lo cambio así, yo puedo elegir cuáles de los alumnos que están en mi grupo van a presentar este examen. Para este ejemplo lo voy a hacer de forma grupal. Ahora voy a abrir a seleccionar el periodo de activación. ¿En qué día y en qué hora pueden presentar el examen? Será el lunes 29 a las 10 de la mañana. Y se va a cerrar el mismo día 29 a las 12 del día. El límite para contestar. Aquí voy a establecer cuánto tiempo tienen para contestar. Si bien el rango de horas es de 10 a 12, aquí abajo voy a indicar a partir de que el examen se abre, cuánto tiempo
tienen como máximo para que el examen sea contestado. Y puede ser sin límite, puede ser 1 hora, pueden ser 2 horas, o puede ser menos de 1 hora y lo debo dejar sin límite y ponerle 30 minutos. Por ejemplo, en este caso requiero que sea contestado solamente en 30 minutos. Dejaré 1 hora. Enseguida voy a seleccionar cómo van a ver las preguntas. Las preguntas se pueden ordenar aleatoriamente, sí o no. Seleccionaré que sí y después indicaré si se le va a mostrar una retroalimentación al alumno. Esto significa que si yo lo dejo en sí, significa que el alumno va a poder ver al momento de terminar el examen su calificación y además va a poder ver las preguntas con las respuestas calificadas, cuál era la correcta y cuál se equivocó. Podrá hacer una comparación. Si yo le cambio a no, entonces el alumno no podrá ver las preguntas, pero sí va a poder ver su calificación. Una vez que he asignado estos datos, voy a hacer clic sobre el botón asignar examen. En este momento ya tengo el examen asignado. Ahora, si regreso al inicio, voy a ver un icono donde indica que ya tengo un examen. Ok, y el examen va a poder ser contestado en el día y hora establecido. Previo a ese día y a esa hora, los alumnos no van a poder acceder al examen ni van a poder ver las preguntas, solamente hasta ese día y hasta esa hora. Cuando ya hayan realizado los exámenes los alumnos, yo voy a poder ver la calificación y para eso voy a regresar aquí al menú de exámenes y en la parte superior el tercer botón se llama resultados. Al dar clic sobre este botón voy a poder acceder a ver el listado de los alumnos dando clic sobre este botón cuadrado en forma de hoja de cuaderno y aquí voy a ver los resultados.